Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Hoy tenemos un episodio especialísimo dedicado a uno de los más grandes músicos y compositores de nuestro tiempo, fallecido a los 79 años, dejando un legado verdaderamente impresionante. El griego Vangelis. Acompáñenme. El 17 de mayo de 2022 recorrió el mundo la inesperada noticia de la muerte de Evangelos Odysseas Papatanásio, mejor conocido por su nombre artístico Vangelis, un nombre propio de grandes proporciones que durante 5 décadas construyó un cuerpo de trabajo verdaderamente único, de gran influencia y de sonido absolutamente distintivo, que han hecho de Vangelis no solamente uno de los más grandes compositores y músicos surgidos de Grecia, sino del planeta entero. Pero Vangelis es mucho más de la banda sonora de Carros de Fuego o de Blade Runner, que es la forma en la cual la mayoría de los medios en el mundo reseñaron la muerte de Vangelis. Y probablemente sea porque, en efecto, Vangelis se proyectó al mundo principalmente al ganar el Oscar por la mejor banda sonora con aquella de Carros de Fuego en el año 1981. Pero antes de ello ya Vangelis tenía una riquísima carrera con unas cuantas bandas sonoras que ya avisoraban de lo que era capaz Vangelis en el mundo del cine, pero también tenía ya una amplia trayectoria como solista, que había arrojado una serie de capítulos muy importantes en la vida del músico griego. Cuando Vangelis grabó junto con sus compañeros del grupo El Hijo de Afrodita, Aphrodite's Child, uno de los más importantes grupos griegos de finales de los años 60 y principios de los 70, cuando Vangelis grabó el último disco de esa banda llamado 666, un doble álbum conceptual que en su momento no quiso o no pudo ser publicado por la discográfica Mercury debido a que no tenía nada que ver o muy poco que ver con lo que el grupo había hecho antes y que había convertido a Aphrodite Child en uno de los grupos más populares de aquel momento y en específico de Grecia. Cuando Vangelis, repito, estaba haciendo ese disco, ya prácticamente el grupo obedecía a sus directrices y los otros miembros, muy en especial el cantante Demi Rousseau, que era su primo y que era por supuesto la imagen del grupo con su imagen de hippie irredento, de cierta corpulencia. Ya en ese momento se veía hacia dónde Vangelis iba a llevar su carrera musical. Ese disco finalmente fue publicado en junio del año 1972, hace 50 años,
y el trabajo evidentemente proyectaba a Vangelis como un músico fuera de toda convención. Ahí en ese disco, por ejemplo, hay un tema que fue en parte lo que llevó a la disquera Mercury a no publicarlo en el sello y buscarle finalmente una salida a través de su sello subsidiario, Vértigo, que era un sello dedicado principalmente al rock progresivo. Ese tema llamado Infinito, que originalmente duraba 37 minutos y que contó con la impresionante participación de la cantante y actriz Irene Papas, haciendo una serie de sonoridades que semejaban un orgasmo infinito. Ese tema ya de por sí indicaba de lo que era capaz Vangelis. E inmediatamente comienza su carrera solista con un trabajo que había realizado en años previos, fascinado por las revueltas y la significancia del mayo francés, pero es con el disco Earth, publicado en Grecia en 1973, cuando Vangelis comienza su impresionante carrera como músico solista. Era todavía un disco en el cual había influencias de la música folclórica y todavía no tenía tanta presencia el componente electrónico, que sería la base principal del sonido de Vangelis en los años por venir. Pero aquella etapa fue muy importante para Vangelis. Él había viajado a Londres en el año 1971, es decir, en los tiempos en que grababa en París ese disco 666 de Aphrodite's Child, y había viajado a Londres con la idea de poder ampliar su radio de contactos en el mundo de la industria musical, y realiza unas sesiones de estudio entendidas principalmente como jammings para conocer y entablar algunas relaciones con músicos, pero esas grabaciones quedaron de alguna manera relegadas y nunca fueron entendidas para ser publicadas, lo cual ocurrió cuando ya Vangelis tenía una carrera consolidada. En el año 1978, dos discos, uno llamado The Dragon y el otro Hipótesis, que tienen un cierto interés, sobre todo The Dragon, pero que Vangelis nunca quiso que se publicaran. Pero de ahí, de esa visita a Londres, surgieron algunos contactos muy importantes que luego, unos años después, dieron sus frutos. Entre ellos, muy especialmente, la relación con el cantante del grupo Yes, Jon Anderson, que fue quien decidió o quien tuvo la idea de buscar a Vangelis cuando el famoso teclista de Yes, Rick Wakeman, decide abandonar el grupo tras el disco Tales from Topographic Oceans y la gira que lo siguió en el año 1973. Por lo tanto, Vangelis tuvo ese intento, ese capítulo que fue efímero, pero que por supuesto quedó registrado en los anales del rock progresivo y del rock en general, en aquellas sesiones que no fructificaron, puesto que Vangelis era un músico que tenía otros intereses bastante alejados de lo que significaba Yes, las giras, las largas giras y las composiciones grupales.
Por lo tanto, desistió de ser el teclista del disco Relayer. Finalmente fue el suizo Patrick Moraz. Pero Vangelis aprovechó ese momento o ese momentum para armar su famoso estudio de grabación en Londres llamado Nemo Studios, con el cual empieza una seguidilla de grabaciones increíble que comienza con el disco Heaven and Hell, publicado en 1975, un disco que constaba simplemente de dos partes, lado A, lado B, Heaven and Hell, parte 1 y parte 2, pero tenía una intervención especialísima de Jon Anderson, precisamente. Y siempre se dijo, aunque fue desmentido tanto por Vangelis como Jon Anderson, que Vangelis había aportado los teclados a el primer disco como solista de Anderson, Olias of Thunhill, un discazo que se publicó en el año 76. En todo caso, comienza la etapa en la cual Vangelis construye su distintivo sonido. Heaven and Hell, la primera parte, un trabajo de gran envergadura, trabajo sinfónico, aunque exceptuando la participación de un coro, todo lo toca Vangelis, y ahí se descubre Vangelis como el gran multiinstrumentista que siempre fue, tocando prácticamente todo, más allá de los teclados, el piano, también la percusión. Y se devela Vangelis como un gran percusionista, un gran baterista, que luego en el siguiente disco, uno de los esenciales en la carrera de Vangelis, Albedo 039, publicado en el año 1976, extiende y definitivamente deja sentado su sonido distintivo con el uso de los sintetizadores como elemento protagonista. Y a diferencia de lo que hacían otros músicos llamados electrónicos, especialmente los alemanes, Vangelis nunca tuvo como norte el uso de los secuenciadores. Es decir, Vangelis quizás sea el músico de esa generación, de esa etapa en que la música electrónica sienta las bases. La música electrónica moderna nunca tuvo como elemento fundamental a los secuenciadores, sino que el proceso de Vangelis siempre fue orgánico. En parte eso hizo que Vangelis no fuera nunca en la vida, salvo algunas excepciones, muy dado a presentarse en directo. El trabajo de Vangelis se circunscribió principalmente a el estudio de sonido, donde creó auténticas maravillas con capas y capas de instrumentación, aunque nunca a la manera tan densa como por ejemplo Klaus Schulze. Se comparaba a Vangelis con algunos músicos de la época, pero realmente Vangelis no puede ser considerado netamente un músico electrónico. Es, en primer lugar, un gran compositor y luego fue un instrumentista bastante pródigo que fue capaz de crear sinfonías, algunas grandilocuentes, otras más minimalistas, por ello su gran participación en el cine. Heaven and Hell, Albedo 039 y luego otro gran disco, Espiral, publicado en 1977, construye o forma parte de esa trilogía de discos fundamentales. Pero al mismo tiempo ya Vangelis tenía otras obras que había realizado para cines y para documentales, como El Apocalipsis de los Animales, Ignacio, La Fiesta Salvaje o
Ópera Salvaje, discos increíbles. Luego, finalizando la década de los 70, la cierra con un disco inspirado en la milenaria cultura china, un disco apropiadamente llamado China, 1979, y empieza la década en la cual, ya con un sonido distintivo, Vangelis se convierte en un personaje famoso. En el año 1980 publica el disco See You Later, un disco que se escapaba en su momento al conocido sonido y que recogía algunas influencias de lo que estaba ocurriendo en aquel momento, el synth pop. Ese disco es un trabajo muy interesante, vuelve a contar con la participación de Jon Anderson y se entablaba una relación de trabajo verdaderamente exitosa, exitosísima diría yo, como el dúo John y Vangelis, que publica en el año 80 el disco Short Stories y luego en el año siguiente probablemente su disco más famoso, The Friends of Mr. Cairo, donde incluso hay un tema que versionó al siguiente año, en el 82, Donna Summer. Pero en el año 1981, Vangelis publica el soundtrack, la banda sonora de Carros de Fuego, una película que ganó el Oscar tanto como película como mejor banda sonora y proyecta a Vangelis hacia la estratosfera con el tema, sobre todo el tema que melódicamente es por supuesto recordado por millones en el planeta, incluso a veces sin asociarlo con Vangelis. En todo caso, quedó la mesa servida para la siguiente banda sonora, que es, a mi juicio, realmente la gran banda sonora de Vangelis, que fue Blade Runner, para la película de Ridley Scott de ciencia ficción, obviamente una película emblemática. Y en los años 80 Vangelis publica una serie de discos, tanto para el mundo del cine como en solitario: Soul's Festivities, Direct, Antártica, discos que siguen funcionando maravillosamente e incluso con la llegada de la era digital, Vangelis todavía se las arregló para mantener ese distintivo sonido basado principalmente en su delicadísimo uso de los sintetizadores, repito, sin acudir a los secuenciadores, como tampoco a la percusión electrónica tan popular en los años 80 y que de alguna manera desdibujó a algunos de los más importantes nombres de la música electrónica de la década previa. Hablo de Tangerine Dream o incluso de Klaus Schulze e incluso también del francés Jean-Michel Jarre, que en algún momento se comparó a Vangelis. A partir de la década de los 90, el trabajo de Vangelis comienza a espaciarse, a dejar de lado la alta productividad de la cual había hecho gala en los años 70 y 80. Pero todavía hay discos verdaderamente notables, incluso la banda sonora de la película 1492, La Conquista del Paraíso, o bandas sonoras un tanto más oscuras como la del Greco. Y Vangelis, a principios del siglo XXI, acepta un encargo de la NASA y concibe un macromontaje verdaderamente especial y espectacular a las faldas del Partenón, llamado Mitoidea. El siglo XXI no fue precisamente
de gran productividad para Vangelis, pero a pesar de ello produjo discos realmente interesantes, probablemente Rosetta, y demostraba, por supuesto, que siempre su interés por los temas del espacio, del cosmos, por ello Carl Sagan hizo uso de varias de las piezas emblemáticas de Vangelis como Alpha o Heaven and Hell, siempre mostrando ese interés sobre aquello probablemente que el hombre no puede dominar, el cosmos. Y la música de Vangelis tiene mucho de eso, pero ha tenido a lo largo de esos 50 años que mencioné ese componente que por un lado siempre ha sido orgánico, con un pie en la tierra y también el otro en el cosmos, en lo infinito. Y siempre ha dicho Vangelis que él siempre estuvo al servicio de la música y no al revés, la música al servicio del creador, que es lo que él siempre criticó en varias entrevistas, el hecho de que la música se industrializara de manera indiscriminada y perdiera en buena medida la esencia, la honestidad, la sinceridad. Y por ello Vangelis es probablemente uno de los músicos, los creadores más genuinos de nuestro tiempo, siempre alejado de los focos mediáticos, y no por ello significando que Vangelis fuera un ermitaño o un creador que no apareciera, no diera entrevistas. No, Vangelis logró ese difícil equilibrio entre la fama y lo genuino y lo que distinguió a lo largo de todo ese tiempo su proceso creativo, que es ir a su propio ritmo, sin presiones. Y por ello la carrera de Vangelis, en términos generales, tiene un cuerpo de trabajo que es prácticamente rescatable en un altísimo porcentaje. Más del 90% de la obra de Vangelis es, yo diría que esencial. Si se quisiera entrar a la obra de Vangelis por primera vez, si no se tiene ningún disco, si no se conoce su obra, es recomendable entrar a su vasto universo por la obra de la segunda mitad de los años 70, Heaven and Hell, Albedo 039 y Espiral, y de ahí expandirse al resto de la obra construida por este griego universal, Evangelos Odysseas Papatanasius, mejor conocido como Vangelis. Gracias a Vangelis por todo lo que nos dio. Hasta siempre. Gracias una vez más por estar aquí en nuestras crónicas calidoscópicas, por suscribirse, compartir el contenido y por visitar revistaladosis.com, donde pueden conseguir muchas reseñas de discos de Vangelis y también un trabajo sobre su trayectoria. Hasta nuestro próximo episodio.